Imagínate tener los derechos de Spider-Man, y se te ocurre la magnífica idea de crear un universo cinematográfico donde haces películas de origen de los villanos de Spider-Man y jamás los enfrentas con Spider-Man. Pues este es el caso de Sony. Descansa en paz el universo de Sony. Nadie lo extrañará. Recordemos cómo llegaron esos derechos a sus manos. En la década de los 90, Marvel atravesaba una de sus peores crisis financieras. Para dejar de estar cerca de la bancarrota, vendió los derechos de sus héroes más conocidos. Los X-Men se fueron a Fox, Hulk a Universal y Spider-Man a Sony. A lo largo de la historia, Sony ha lanzado múltiples películas del Arácnido, la trilogía de Sam Raimi y Tobey Maguire, posteriormente las dos películas de Andrew Garfield, las películas de Miles, etc. Hubo un dato en la cláusula del contrato por parte de Marvel en 1999. Si Sony no producía una película ya sea animada o de acción real de alguno de los personajes cada 5 años, los derechos regresarían automáticamente a Marvel. Y revisemos cómo a lo largo de los años Sony ha cumplido con esta norma. Los derechos los obtuvieron en 1999, por lo cual tardaron 3 años en estrenarlos. En 2002 salió Spider-Man, que fue todo un éxito, más de 800 millones de recaudación. 2 años después, la secuela, Spider-Man 2, que para muchos es la mejor película de Spider-Man de la historia. En 2007, 3 años después, culminaron con la trilogía y aunque habían planes para una cuarta, esta nunca vio la luz. Y ojo que por poco y los derechos regresaban, pues fue hasta 2012, es decir, rozando el límite casi 5 años después, que se estrenó The Amazing Spider-Man, una reinvención, un reinicio del personaje, esta vez con Andrew Garfield como protagonista. 2 años más tarde, The Amazing Spider-Man 2, una película cuestionable pero memorable por muchos fans y muchos momentos de la película a través de los años. Y aquí llega un punto triste para muchos e injusto, pues la secuela de Andrew no tuvo una buena recepción y se podría decir que fue un fracaso. Esto y que Sony estaba negociando con Marvel para introducir a Spider-Man en su universo, frenaron los planes de una posible The Amazing Spider-Man 3. El fin de Andrew Garfield como Spider-Man, pues querían un perfil más joven y no estaba en planes a unir a este Spider-Man al universo de Marvel. Y ese trato se dio. Y ahora con un nuevo Spider-Man, pero esta vez en otro universo muy fuera de ellos, muy fuera de su control, pues en 2016 Civil War trajo consigo a Tom Holland como el nuevo Spider-Man. Sony tomó medidas. Una, empezar con la animación. ¿Y de qué forma? Pues en 2018 estrenaron Spider-Man Into the Spider-Verse, la película ganadora del Oscar que cuenta con una gran historia, pero sobre todo una animación revolucionaria. Y por otro lado, en la acción real, los villanos. Spider-Man tiene un catálogo muy amplio de villanos y muchos con historias de orígenes que contar. En 2018 estrenaron Venom, una visión distinta del personaje, pues lejos de ser un villano se toma más como un antihéroe. La película recaudó más de 850 millones de dólares. Los personajes tomaron un tono más humorístico. Creo que muchos criticaron el hecho de que Venom fuera cómico, pues al parecer así no es en los cómics, pero al menos considero que era necesario para sobrellevar la película. Después del estreno de Far From Home hubo un problema entre Sony y Marvel, un conflicto de intereses, una lucha por la custodia de Tom Holland, pues Sony terminaba los lazos con Marvel Studios. Las redes eran tensión pura todo ese día, toda esa semana, con tal de que Sony recapacitara y dejara a Spider-Man en el UCM. De este tema se hablaba por todos lados, hasta que el mismo Tom Holland tuvo que intervenir, para que sus papis no se divorciaran. Esto llevó a Sony y a Marvel a platicar las cosas y todo se terminó por solucionar. Así que sí, Tom Holland salvó a Spider-Man y se salvó de estar en un mismo universo junto con Morbius. No recuerdo bien en qué evento fue, pero Sony anunció un calendario con sus próximas películas. Las sorpresas no paraban, desde anunciar secuelas de Venom hasta mostrarnos que Bad Bunny protagonizaría una película del Muerto, otro villano de Spider-Man. Las redes se llenaron de memes como que en la intro estaría alguna canción de Bad Bunny, pero bueno, este producto nunca llegó a ser lanzado, ni producido quizás. En 2021 salió la segunda película del Venoso, Tiempo de Pandemia, una película rara, pues ahora Venom se enfrentaría a otra gran amenaza de los cómics. Y la verdad no sé si fue una gran adaptación o no, pero al menos no recuerdo a Carnage como un gran personaje. En medio de la pandemia logró recaudar más de 500 millones, lo cual diría que es una cifra muy decente. Pero sin duda alguna, estando tan cerca el estreno de Spider-Man No Way Home, de lo que más se habló fue de esa escena post-créditos, donde Venom y Eddie Brock terminan en el UCM, lo cual no llegó a nada, solo a otra escena post-créditos, esta vez regresando, no sin antes dejar un pedazo pequeño de simbionte en el UCM, que como dice Mickey Mouse, será una herramienta secreta que nos ayudará más tarde. Año 2022, la siguiente aberración de Sony, que se hizo esperar. Originalmente estaba planeada para 2020, pero por obvias razones se retrasó. Se pospuso para inicios de 2021, después para enero de 2022, y debido al éxito y que no se querían ver opacados por la taquilla de No Way Home, se estrenó en abril, lo cual no ayudó mucho, pues la película recaudó apenas 167 millones, un bodrio de película que intentaba mantener vivo el hype al lanzar el tráiler destellos de Spider-Man, como el logo de Daily Bugle, tal cual como las películas de Tobey Maguire, y otra cosa más directa, la aparición de Spider-Man en un mural con la frase de mentiroso, lo cual resultó ser fake,
no apareció en la película y además era una imagen de una de las pantallas de espera del videojuego de Spider-Man. La película sobrevivió por unos meses por un meme que se hizo muy popular, pero poco más. Ah sí, y cómo olvidar el cómo le jugaron chueco al buitre, pues del UCM, después de terminar en la cárcel, terminó viniendo al universo de Sony. Nunca supimos cómo, pero ahí estaba. Después vino la secuela de The Across the Spider-Verse, que prometía ser la primera parte de 2. La película es buenísima, para algunos es mejor incluso que la primera, pero nuevamente hubo problemas con la tercera. Empezaban desde Morbius los retrasos y esta película no fue la excepción. Tanto así que de momento la fecha de estreno es para 2027, es decir, 2 años más. Pero eso no quita que Sony en la animación estaba acertando. Llegamos al año donde todo se fue al carajo, un poco de todo hubo ese año. Además de que fue el primer año donde Sony sacó 3 películas de estas, donde para mí fue el año de la sentencia. Pues al inicio del año tendríamos a Madame Web, una historia que nuevamente a base de trailers buscaban acaparar al público, llenarles el ojo con pequeñas referencias a Spider-Man, lo cual nuevamente no funcionó. Ni Sydney Sweeney salvó esta película del fracaso, con apenas 100 millones de recaudación, además de ser catalogada como la peor película del año. Así es, ganó el Razzie, y en varias categorías. Después tendríamos a Kraven, que continuaba la historia de los retrasos, pues originalmente se estrenaría el 13 de enero, después cambió de fecha para octubre de ese mismo año, después el 30 de agosto de 2024 y por último se estrenó el 13 de diciembre de 2024. Una película que prometía ser clasificación R y la tercera vez que Aaron Taylor Johnson protagonizaba a un personaje de cómics. ¿Acaso no lo viste venir? A mí la película no me disgustó del todo, por momentos se entretiene, pero cae en lo cliché ya con estas películas, además de que por momentos siento que la estiraron de más y se vuelve tediosa. ¿Y qué creen? Otro fracaso más, apenas recaudó 59 millones de dólares, es decir, la mitad de su presupuesto, una decepción total. Y quería concluir con Venom 3, o Venom The Last Dance, el único personaje que medianamente funcionó, y es que este sí es uno de los principales villanos de Spider-Man, al menos de los más conocidos. La historia haría que estos se enfrentaran a la mayor amenaza, o al menos que este los persiguiera, es decir, Null. Una película que por momentos se llega a sentir nostálgica, y aunque de las 3 películas ninguna destaca en su calidad, al menos la relación entre Eddie Brock y Venom se siente un poco genuina y te llegas a preocupar por ellos. Lo dijo el mismo Tom Hardy, que sería el cierre de él con el personaje, y no solo fue el fin del personaje, sino también el fin de este universo de Sony, y lo despedimos con este meme. No te voy a olvidar, amigo. Es broma, obviamente todos lo olvidaremos. Gracias Sony por... ¿Y cómo olvidarnos de...? Ya dejando a un lado las bromas, tampoco fueron muchas películas, fueron solo 6, donde personajes se sintieron vacíos, pues se sentía que faltaba algo y era obvio que... No sé si las películas de Tom Holland cuenten para la cláusula del contrato, pero si no, les queda únicamente la tercera entrega de Spider-Man de Miles y después, ¿qué harán? No tengo la menor idea. Lo mejor sería que continuaran con la animación porque no creo que quieran perder a Spider-Man como marca. Aunque como fan de Spider-Man quiero que ya lo dejen ir. Sería lo mejor para el personaje, pero ya veremos qué planes retorcidos tiene Sony. Tiene hasta el 2032 para mínimo replantearse qué hacer. Pero bueno, hasta aquí el recorrido por el universo de Sony de Spider-Man sin Spider-Man. Y un poco de la historia de ellos con el arácnido en su poder. Sin duda alguna, hicieron cosas muy buenas y otras cosas malas, y es muy de Sony todo esto. Cómo pueden hacer la trilogía de Sam Raimi y después entregar The Amazing Spider-Man 2, cómo pueden crear un universo fantástico en la animación y después otro horrendo en la acción real. Y por último, cómo puedes hacer Emoji Movie y después películas como Into the Spider-Verse y Demon Hunters, la dualidad del hombre o la dualidad de Sony. Pon en los comentarios tu opinión al respecto. Si te gustó, no olvides darle like, suscríbete y nos vemos. De verdad que feo traicionaron el buitre, quedó encerrado en un universo muerto.